sobre este tema, estimados amigos, el señor Hildebrand nos ha traído un documento histórico que ustedes deben tener en casa, lo recomiendo. Lo mejor de esta edición de César Hildebrand es el impreso que nos trae sobre el diario El Comercio. Acá está, colaboraciones forzadas. El Comercio, entre comillas, apoya el golpe de Estado de Velasco, así como lo escuchan. Diario El Comercio, el diario El Comercio apoyó el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. El diario El Comercio, vía un editorial que está consignado in totum por la revista de Hildebrand, página 14-15. Escuchen el encabezamiento, dice así: el 4 de octubre de 1968, el diario El Comercio se pronunció editorialmente sobre el golpe de Estado producido el día anterior en contra del mandato de Fernando Belaúnde Terry. El llamado, entre comillas, gobierno revolucionario de la Fuerza Armada halló en el decano de la prensa nacional no solo una mirada comprensiva, sino un abierto respaldo. La decisión castrense de asumir el poder por la fuerza y empezar a desarrollar una política nacionalista cuyo primer episodio debía resolver drásticamente el asunto pendiente con la empresa norteamericana International Petroleum Company fue, en resumen, aplaudida por el periódico más influyente del medio. Ese editorial histórico fue escrito de puño y letra por don Luis Miro Quesada de la Guerra, en aquel entonces director del Comercio. Aquí lo reproducimos íntegramente. O sea, este documento es importantísimo. El diario El Comercio apoyó a Juan Velasco Alvarado, lo que Jaime del Castillo les dijo en los últimos programas. Si aquí hubiese inmediatamente la instauración de un gobierno, de un régimen republicano, todos los poderes se bajan o sea, los mal llamados poderes, poder ejecutivo, tribunal constitucional, con toditos se bajan el pantalón y dice: señor, yo sí soy republicano, señor, yo siempre he simpatizado con usted, estoy a sus órdenes. Eso es lo que hizo el diario Comercio cuando Juan Velasco Alvarado dio el golpe de Estado, se puso a la orden de Juan Velasco Alvarado. Esos son los doble cara, pues, los convenidos de toda la vida, ¿no? Siempre están con el que tiene poder. ¿Ok? Entonces, muy importante, escrito en 1968, por cierto, y las leyendas de la foto son interesantes, quiero compartirla. Acá aparece Velasco Alvarado con los miembros, los valientes miembros que dieron el golpe institucional militar de izquierda a favor de la República. Acá no me hablen que democracia ni cuatro cosas. A favor de la República. El general Juan Velasco Alvarado dando uno de sus primeros discursos en el Salón Pizarro, que más tarde dejaría de ser el escenario de sus presentaciones. Para ellas se habilitaría el todavía vigente Salón Tupac Amaru, si recuerdo con nitidez esto. Aquí está el facsímil, escaneado, el editorial del Comercio, materia de comentario. Dice: la primera parte del histórico editorial, despreciada la opinión pública a la que se trató de complacer con simbolismo, se ignoró también la opinión del ejército, que en uso de los deberes que la Constitución asigna para defender las fuentes naturales de riqueza, opuso serias objeciones de fondo y de forma a la llamada solución de las cuestiones pendientes de la Brea y Pariña. Aquí quiero detenerme, estimados radioyentes, porque el diario El Comercio avala el golpe de Estado, fundamentándose, escuchen bien, nuevamente, en que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, en uso de los deberes que la Constitución le asigna para defender las fuentes naturales de riqueza. La pregunta es: ¿las Fuerzas Armadas de hoy tienen el deber de defender las fuentes de riqueza? Simplemente pregunto, ¿no? Es una pregunta. Como periodista yo pregunto. Pero este fue el argumento del diario El Comercio para avalar el golpe de Estado de octubre de 1968. Interesante, ¿eh?
Y la segunda parte del documento escaneado, su leyenda dice: espere el país que la Fuerza Armada cumpla las promesas solemnemente formuladas, ¿no? Entonces aquí está, he separado algunos párrafos, porque por ejemplo se apela al término república en este editorial, no a democracia. Y aquí está la distinción que Jaime del Castillo ha venido desarrollando. Democracia la utilizan los políticos para engañarnos y para estafarnos. Hasta la prensa utiliza la palabra democracia para engañarnos y para estafarnos. Y utiliza la palabra república cuando les conviene. Escuchen lo que dice este editorial. ¿Ah? Previamente, este párrafo que grafica lo que viene pasando hoy. Escuchen lo que se escribió en 1968 y que se puede aplicar hoy. Dice: pero sus dirigentes y los malos políticos, en lugar de dedicar sus esfuerzos a la solución de los problemas nacionales desde el Ejecutivo y Legislativo, despreciando la voluntad popular, solo orientaron su acción a la defensa de los intereses de los poderosos, con prescindencia de las aspiraciones del pueblo. Primó su ambición personal presente y futura sobre el bienestar de la colectividad. Lo evidencian la indefinición, la componenda, la inmoralidad, el entreguismo, la claudicación, la improvisación, la ausencia de sensibilidad social, caracteres constitutivos de un mal gobierno que en tales condiciones no debía seguir detentando el poder. Así criticó el diario Comercio al gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 1968. La pregunta ¿es aplicable este párrafo recién leído a la situación presente? Pregunto, ¿no? Pregunto, ustedes me dirán. Y escuchen este otro párrafo interesantísimo, porque utiliza la palabra república. Lo he reseñado aquí en mi lectura. En 2 oportunidades habla de la república. Escuchen lo siguiente. Pero de otro lado, es evidente que durante las últimas semanas la opinión nacional se sintió cercada por la angustia, por el drama que estaba viviendo la República. Angustia porque la fe tomó la ropa del escepticismo y el entusiasmo la de la frustración. Lejos de gobernar con el apoyo ciudadano y el respaldo del ejército, la aviación y la marina, el gobierno prefirió entenderse con la oposición a fin de sacar adelante ciertas soluciones como la otorgada al problema, la Brea y Pariñas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, qué interesante, estimados amigos, lo que venimos desarrollando, me parece, porque el diario El Comercio luego fue expropiado por Juan Velasco Alvarado. O sea que Juan Velasco se adelantó a Hugo Chávez y a los grandes políticos universales que no se dejaron seducir, no se dejaron seducir por los franeleros, por los sobones, ¿no es cierto? Y por los halagos. Velasco Alvarado tenía la mano firme y la mirada bien fija. Así que este soboneo del editorial de Diario Comercio, porque este editorial de Diario Comercio es una bajadita de pantalón. Y le dice a Velasco, no me toques el diario, pues Juan, yo te voy a apoyar, chino, ¿no? Porque a Velasco le decían el chino, pues. ¿Sí o no, Elías? ¿Te acuerdas o no? El chino contigo hasta la muerte. Me acuerdo. Las masas salían con su banderola y iban a buscarlo a Velasco y se escuchaba rugir a la multitud. ¡Chino, contigo hasta la muerte! ¡Chino, contigo hasta la muerte! Y cuando dio el golpe de estado el felón, ¿acaso se le el pueblo a sacarlo al felón? Es que así es, pues. El pueblo a veces es ingrato. Entonces, y Velasco hizo mucho por el pueblo. Se fajó por el pueblo, lo sacaron del poder por el pueblo, le cortaron la pierna de malvado y simplemente se lo llevaron a la otra, pues. ¿Y a quién pusieron? A un traidor. Como siempre en el Perú, no faltan los traidores y los filipinos, los envidiosos, pues. Esos son los envidiositos y los celositos de toda la vida. Dicen, no, prefiero que lo mato antes que surja, que triunfe, pues. ¿Por qué él es y no yo?
Esa actitud es la que nos tiene metidos en la pobreza, pues, en el subdesarrollo. Y no nos gusta salir, no nos gusta ser consecuentes con nuestra palabra. Entonces tenemos males que hay que superar, y me parece que por lo menos en lo que corresponde a la audiencia de Radio Moderna en general, aquí hay gente de posiciones muy importantes, pero en todo Lima Metropolitana no es lo mismo. Aquí los radioyentes de Moderna y del programa Elías Pino están preocupados por el análisis político, por lo que viene aconteciendo. Pero no somos los 10 millones de habitantes. Somos un sector importante, pero hay que concientizar a los demás peruanos y los limeños del gran peligro que resulta en no defender a la República, que acá sí el diario Comercio se acuerda de la República, ¿no? Repito esa parte que dice, pero de otro lado es evidente que durante las últimas semanas la opinión nacional se sintió cercada por la angustia, por el drama que estaba viviendo la República, ¿no? Ahí sí se acuerda de la República, cuando está Juan Velasco Alvarado ahí, con las botas bien puestas y la espada en la mano. ¡Ay, sí! La República, los intereses de la República. Pero cuando tenías el diario en el gobierno de Belaúnde Terry, ¿no es cierto? Ahí no había República, se hablaba de democracia, ¿no? Oiga, y con eso se escondían los intereses de los grupos de poder fáctico. ¿Por qué creen que Velasco Alvarado toma y propia el diario Comercio y no le interesó este editorial sobón? Porque Chino Velasco, ese piurano valiente y patriota, sabe pues que en el poder, cuando tú estás en el poder, todos se bajan el pantaloncito. Y los que ayer te escupían, y los que ayer te miraban por sobre el hombro, ahora te dicen, hermano, mi amigo, papá, te dicen. Eso se ha visto desde el inicio de nuestra república. Es una conducta normal de los convenidos, de los validos. Con tal de seguir chupando, succionando, mamando la teta presupuestal, oiga, son capaces de cualquier cosa. Entonces, esto es importante que consignemos. Y el segundo momento en que habla de república, el diario El Comercio, a través de Luis Mero Quesada de la Guerra, es en este pasaje. Escuchen ustedes, dice: de otro lado, los poderes ejecutivo y legislativo precipitaron los acontecimientos como si intencionalmente, o acaso sin advertir las consecuencias, hubiesen caído en el desliz de creer que es aconsejable gobernar a la República mediante pactos o entendimientos partidarios de dudosa validez y prescindir de los sentimientos que bullen en el corazón del pueblo, expresión de la auténtica y legítima democracia. O sea, el diario Comercio ahora dice que ¿por qué Belaúnde pactó con el APRA? ¿Por qué Belaúnde pactó con el odriismo? ¿Y por qué no atendió al pueblo? Oiga, ¿no es lo mismo que está pasando con Ollantumala, señores del diario Comercio y estimados radioyentes? ¿Acaso Ollantumala no está más preocupado en hacer alianzas en el Parlamento con la chacana? Acá lo hemos escuchado al funcionario del gobierno René Galarreta. Más están preocupados en hacer alianza con la chacana, sotoboche o bajo la mesa, con el fujimorismo, con el ananismo y desatendiendo al pueblo. Eso es lo que está criticando el diario Comercio en 1968 y es lo mismo que estamos viendo hoy. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando uno conoce historia, pues. Por eso ese gran historiador inglés Charles Carlyle decía que si tú no conoces la historia, estás corriendo el riesgo de repetir los mismos errores. Tenemos que conocer nuestra historia. Ahora sí, habla de república, porque república es atender al pueblo. Qué bien que el diario El Comercio reconozca eso, ¿no? Pero cuando le conviene. Y eso es lo que Jaime del Castillo viene desarrollando en la esencia, ¿no es cierto?, de, digamos, el corazón del ideario de Foro Republicano. La democracia, en última instancia, es el calzoncillo del gran cuerpo que es la república. Está claro, ¿no?
Los intereses de la República son primero, la democracia es una simple modalidad. Pero acá los avivatos agitan la democracia cuando les conviene y la República no existe. Pero cuando hay un golpe de Estado de machos, cuando realmente peligran los intereses macro, ahí sí se acuerdan de la República. Por eso me he demorado para que ustedes aprecien en su magnitud este pasaje real de la historia que aconteció aquí en el Perú. Entonces, por ejemplo, escuchen lo que dice, cómo recrimina el diario El Comercio, cómo recrimina la oligarquía al incapaz y al incompetente Fernando Belaúnde Terry. Yo sé que con esto me odiarán los sociopopulistas, pero yo no puedo renunciar a decir la verdad. Entonces escuchen cómo la oligarquía odia a Fernando Belaúnde Terry porque por él pierden soga y cabra. Claro, Belaúnde no fue tonto porque cuando llegó el año 80 le devolvió el diario al Comercio y le devolvió los medios de comunicación a los antiguos dueños. Pero escuchen cómo lo escupen a Belaúnde. Dice, el expresidente Belaúnde se equivocó al preferir el apoyo aprista al respaldo de la opinión pública. El APRA, y eso debía intuir el expresidente, jugó con engaño a la táctica de engreír las aspiraciones electorales de un grupo de partidarios y provocar, mediante la crisis del petróleo, el resquebrajamiento de la unidad del partido de gobierno por una cuestión de principio. ¿Qué perseguía el aprismo? Dividir, en la certeza de que las fuerzas económicas extranjeras, agradecidas por el regalo de jugosos contratos, premiarían su lealtad y le darían el respaldo financiero que necesitaba para emprender la carrera electoral, combinadamente con quienes representan la esfera de influencia de los grandes consorcios. El APRA ha sido siempre claudicante y entreguista, ha servido fiel y obedientemente a la IPC, lo hizo hace 2 décadas en el contrato de Sechura y ha repetido la maniobra para entregar a cambio de la devolución de la Brea y Pariñas todas las compensaciones que dicha empresa reclamó en un memorándum secreto del 25 de julio. En lugar de emplear su influencia parlamentaria en persuadir el gobierno, ya que siempre ha reclamado para sí el título de primer poder, se empeñó en defender a un gabinete que había perdido la confianza pública y en echar tierra para sepultar en el silencio un escándalo que había conmovido a la República. ¡Qué interesante! La oligarquía criticando a la oligarquía. Porque eso fue lo que pasó. Al final entre ellos se escupieron, se metieron el dedo al ojo, se patearon la canilla y Velasco simplemente con la bota de punta cerada en las 4 letras los expulsó a todos, fuera de acá. Pero Velasco fue inteligente porque a Víctor Raúl Laya de la Torre nunca lo persiguió. Víctor Raúl Laya de la Torre en esos tiempos se acuarteló en el partido, en su partido, en el local de Alfonso Ugarte y en Villa Mercedes. Fue en esos años en que la juventud iba en tropel a Villa Mercedes, al partido de Alfonso Ugarte, a escucharlo ahí en la Torre. Ahí fue donde se reúnen Carlos Roca, César Vega Vega, Alan García Pérez y todos los líderes que hoy conocemos. Porque se esperaba en algún momento, y ojo, el aprista Carlos Delgado dirigía Sinamo. Mercedes Cabanillas Bustamante colaboró con la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Es que se esperaba que Víctor Raúl Laya de la Torre recapacite, retome la línea antiimperialista y diga, bueno, vamos a apoyarlo a Juan Velasco Alvarado, pues. Quiere un cambio, quiere una transformación, ¿no es cierto? Ha hecho la reforma agraria, vamos a apoyarlo, pues. El cooperativismo que impulsó Velasco Alvarado, ¿eh? Velasco Alvarado le lanzó muchas señales claras al jefe del partido aprista, muchas señales claras, muchos mensajes de amor, ¿no es cierto?, velados, subliminales, para que ella en la Torre decida apoyar y darle la base popular que necesitaba la revolución de Juan Velasco Alvarado. Oiga, y con eso nos íbamos a una transformación de 20, 30 años.
pero lamentablemente aquí hay una oportunidad perdida, pues. Por eso Jorge Basadre habla de